¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a trabajar el aprendizaje esperado. Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de la sucesión que representan. Una progresión o una sucesión matemática es una secuencia ordenada de números que puede ser finita o infinita. A cada uno de los números se le denomina término y se le representa por a subíndice n, siendo n la posición del término en la secuencia. Vamos a ver unos ejemplos. La progresión de los números impares es una secuencia infinita. Observamos 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, etc. El primer término es a subíndice 1 igual a 1. Ahí observamos. El quinto es a subíndice 5 igual a 9. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el término A5. La progresión 1, 2, 3, 4 y 5 es finita. Solo consta de 5 términos. En el texto lo dice 4 y 5. Ahí termina. El segundo término es a igual a 2 y el cuarto término es a subíndice 4 igual a 4. Igual contamos. A4 contamos 1, 2, 3 y 4. Ese es el término A4. Una progresión puede ser creciente si cada término es mayor o igual al término que ocupa una posición anterior. Aquí observamos esta nomenclatura. A subíndice n más 1 es mayor o igual que a subíndice n. Observamos que tenemos el número 5 y el anterior es 4. Observamos que esa sucesión es creciente. Cada uno va aumentando. Una progresión puede ser decreciente si cada término es menor que el término que ocupa una posición anterior. Recordamos, cuando tenemos a más 1, eso significa que es un número adelante en la posición. Aquí tenemos 7, 5, 3, 1 y menos 1. Aquí observamos que tenemos un número y se van restando. Tengo un número y el anterior es más grande. Tengo un número y el anterior es más grande. Entonces, esa es una progresión decreciente. También la progresión puede ser constante. Si todos los términos son iguales, tengo un número y su posición anterior es otro número igual, entonces eso es constante. Pueden ser puros números 1, 5, lo que fuera. Es alternada si el signo de cada término es distinto del signo del término anterior. Observamos positivo, negativo, positivo, negativo. Si un número no tiene su signo a la izquierda, debemos considerar que es positivo. Vamos a revisar los siguientes problemas. Determinar si las siguientes progresiones son finitas o infinitas y si son crecientes, decrecientes, constantes o alternadas. Vemos el inciso A, 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Si observamos, va aumentando y están los tres puntitos. Eso significa que es una progresión infinita. Y como va aumentando, entonces es creciente. En el inciso B, vemos que cada término es menor que el anterior y además tiene la letra I, entonces es una progresión finita. Y como cada término es menor que el anterior, es decreciente. En el inciso C, observamos que tenemos positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Entonces, como son signos alternados, es una progresión alternada. Y las alternadas no pueden ser crecientes o decrecientes, simplemente son alternadas. Problema 2. Deducir los siguientes dos términos que siguen en las sucesiones infinitas. ¿Son crecientes o decrecientes? Tenemos que calcular los dos términos que siguen. En el inciso A tenemos 10, 20, 30, 40. Observamos que la progresión está creciendo de 10 en 10. El término que sigue sería 50 y el que sigue sería 60. Ahora, en el inciso B, 1, 2, 4, 8, 16, 32 está creciendo. Entonces, ahí tenemos que ubicar cómo es que va creciendo. Es una progresión infinita.
tiene los tres puntitos y es creciente. Observamos que el 1 lo multiplicamos por 2 y da 2, por 2 4, por 2 8, por 2 16 y por 2 32. Entonces multiplicamos por 2 y obtenemos el siguiente término que es 64 y multiplicamos por 2 y obtenemos 128. En el inciso C observamos que los signos están alternados, más, menos. Entonces también observamos que los números se están reduciendo. El término que seguiría, observamos que es 20 entre 2 a 10 y 10 entre 2 a 5, pero los signos son alternados. Después del 20 es menos 10 y después es más 5. En el problema 3 dice calcular los 4 primeros términos de las siguientes sucesiones a partir de sus términos generales. Observamos que aquí tenemos formulita. Ahí estamos observando que dice el término en cualquier posición es igual a 3 veces la posición menos 1. Y me piden calcular los 4 primeros términos. Observemos el primer término. Quito las letras n y pongo el 1 porque estoy hablando del primer término. Hacemos operaciones. 3 por 1 a 3, menos 1, 2. Entonces en el primer término tenemos 2. Para el segundo término quitamos la n y ponemos el número 2. Hacemos operaciones. 3 por 2, 6, menos 1 es igual a 5. Quiere decir que el término de la posición 2 es 5. Para el término 3 quitamos las n, ponemos el número 3, hacemos operaciones. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Entonces, el término A3, el término que debe haber en la posición 3, es 8. Y para el cuarto término, de nuevo quitamos la letra n y ponemos el 4 porque queremos el cuarto término. Hacemos operaciones. 4 por 3, 12, menos 1, 11. Lo que significa que el cuarto término es 11. Entonces, chicos, en este ejercicio, en el inciso B, también tenemos que quitar las letras n y poner el número de la posición según se vaya dando. Comenzamos desde el primer término, la posición 1. Vemos, quitamos la letra n y ponemos el número 1 porque queremos el primer término. Tenemos que ir haciendo las operaciones. Aquí, menos 1 elevado a la potencia 1 es el mismo menos 1. Lo multiplicamos por 1 y menos por más da menos. 1 por 1, 1. Entonces el primer término es menos 1. Para el segundo término, quitamos la n, pusimos el número 2. Entonces hacemos menos 1 al cuadrado, que es multiplicar menos 1 por menos 1. Y ese resultado por el 2 de la fórmula. Menos por menos más, 1 por 1, 1, por 2 da 2. El término 2 es 2. Ahora para el tercer término, igual quitamos la n, ponemos el 3. Ahora elevamos menos 1 al cubo, o sea que hay que multiplicar menos 1 3 veces. Multiplicamos los signos. Menos por menos es más y por menos es menos. Entonces, menos 1 al cubo es igual a menos 1. Y menos 1 por 3, menos por más es menos. 1 por 3, 3. El tercer término es menos 3. En el cuarto término quitamos las n, ponemos el 4 y elevamos menos 1 a la cuarta potencia. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Multiplicando los signos, menos por menos por menos por menos da más 1 y ese 1 lo vamos a multiplicar por 4. El cuarto término es 4, pero si observamos el resultado es una progresión alternada, negativo, positivo, negativo y positivo. Ahora vamos a ver qué es una progresión aritmética. Una progresión es aritmética si cada término se obtiene sumando un número constante llamado diferencia al término anterior. En el ejemplo 100, 105, 110, 115, 120,
es una sucesión aritmética cuya diferencia es d igual a 5, lo que quiere decir que a cada término le sumamos 5 para obtener el siguiente. Luego en el ejemplo, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5 es una sucesión aritmética finita. Es finita porque en el texto dice y 5, ahí terminó, y su diferencia es 2. A menos 5 le sumo 2 y da menos 3. A menos 3 le sumo 2 y da menos 1. Menos 1 le sumo 2 y da 1. A 1 le sumo 2 y da 3. A 3 le sumo 2 y da 5. En el siguiente ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36 no es una sucesión aritmética, porque aunque el segundo término se obtiene sumando 3 al primero, no ocurre lo mismo con los siguientes. Observamos, le sumo 3, después ahí hay que sumar 5, hay que sumar 7, hay que sumar 9 y hay que sumar 11. Entonces, como se suman números diferentes, ya no es una progresión aritmética. El término general de una progresión aritmética es la siguiente fórmula. Observen esa fórmula. El primer término más la diferencia por la posición menos 1. Esa fórmula me sirve para calcular el término en una posición. Recordemos que A es la cantidad y N la posición. Es la formulita, la forma general que tiene cualquier progresión aritmética. Aquí observamos que si D es positivo, es creciente, y si D es negativo, la progresión es decreciente. Entonces, esta forma la presentan todas las progresiones o sucesiones aritméticas. Solamente vamos sustituyendo los valores de cada sucesión y obtenemos la fórmula particular de cada sucesión. Vamos a ver este problema 4. Observa y analiza la sucesión, obtener la fórmula. Entonces, calculamos primero las diferencias, que en este caso es 4. Entre cada número hay 4 unidades. Ahora vemos las posiciones y tenemos la forma general, la fórmula general de cualquier sucesión aritmética. Entonces, para encontrar la fórmula de esta sucesión de 3, 7, 11, 15, 19, vamos a sustituir los valores en la fórmula para localizar o calcular la fórmula particular de la sucesión dada. Entonces, observamos que el primer término de la sucesión es A1 y en nuestra sucesión vale 3. La diferencia es de 4. Entonces ahora hacemos la multiplicación. Multiplicamos 4 por n, da 4n, y 4 por menos 1 da menos 4. Si observamos, podemos hacer ahí todavía una simplificación. Acomodamos 4n menos 4 y ese 3 está sumando. Ahí se puede hacer la operación menos 4 más 3 y obtenemos menos 1. Signos diferentes se restan y se deja el signo del mayor. Esa es la fórmula de la sucesión de esta que tenemos aquí, de 3, 7, 11, 15, 19. Eso representa esta sucesión. Veamos el problema 4. Calcular los 3 términos siguientes de las sucesiones sabiendo que son aritméticas con diferencia igual a 6. Observamos el inciso A, 0, 6, 12. Como la diferencia es 6, entonces sumamos 6 al 12, 18 y 24. En la B, 5, 11, 17, sumamos 6, 23 y sumamos 6, 29. Si tenemos la diferencia, ya nada más vamos sumando. Y obtenemos los 3 términos con diferencia igual a 6 en cada sucesión. Ahora el problema 5. ¿Cuál de las siguientes progresiones no es aritmética? Observamos, inciso A, 23, 24, 25, 26. Observamos que se está sumando una unidad a cada número y está creciendo. Entonces ahí tenemos una progresión aritmética. Aquí observamos, a 3 le quito 1,
a 2 le quito 1, a 1 le quito 1, a 0 le quito 1 y da -1, a -1 le quito 1, le resto 1 y da -2, a -2 le resto 1 y da -3. Entonces ahí también tenemos una progresión aritmética. En el inciso C, 0, 4, 16, 64, vemos que no aumenta la misma cantidad. De 0 a 4 son 4, de 4 a 16 son 12, de 16 a 64 son mucho más. Entonces, el inciso A va sumando 1 al siguiente, es aritmética. El inciso B va restando 1 al siguiente, es aritmética. Y el inciso C no es aritmética porque no hay diferencia constante. Ahora, chicos, en el problema 6, calcular las diferencias de las siguientes progresiones aritméticas. Inciso A, 11, 14, 17, 20. Si observamos, va aumentando de 3 en 3. La diferencia es 3. En el inciso B, tenemos 3, 2.5, 2, 1.5, 1. Si observamos, ahí va aumentando del 1 hacia adelante de 0.5 en 0.5. La diferencia es 0.5. En el inciso C, si observamos, a 10 le quito 5, quedan 5, a 5 le quito 5, queda 0. Ahí lo que se está haciendo es restando 5 a cada término. ¿Cuál es el quinto y el sexto término de esta sucesión? Ahí seguiría 23 y 26. Aquí seguiría 3.5 y 4. Aquí seguiría menos 15 y menos 20. Vamos al problema 7. Calcular la fórmula general de las sucesiones del problema anterior. La primera sucesión, observen, del inciso A, 11, 14, 17 y 20. Para el inciso A, la diferencia es 3. Esa es la forma general que deben de tener todas las sucesiones aritméticas. Entonces, si ya sabemos que la diferencia es 3 y que el primer término es 11, solo sustituimos. Recuerden que esta fórmula es para calcular el término en cualquier posición. Aquí sustituimos a el primer término A1, que es 11, más la distancia que es 3, se va a multiplicar por la posición menos 1. Entonces multiplicamos 3 por n, 3n, y 3 por menos 1, menos 3. Hacemos las operaciones para simplificar. Observemos. Acomodamos 3n menos 3 y el 11 está sumando. Con el menos 3 y el más 11 se puede hacer una simplificación. Signos diferentes, se hace una resta y el resultado va a llevar el signo del número mayor. O sea, a 11 le quito 3 y quedan 8. Esa es la fórmula para calcular el enésimo término en la sucesión A, la diferencia por la posición más 8. Podemos comprobar que si lo que hicimos está bien con cualquier posición. Aquí escogí hacerlo con la posición 3. ¿Qué quiere decir? Que el término de la posición 3 es igual a 3 por la posición más 8. Quito la n y pongo el 3. Entonces tengo A3 es igual a 3 por 3, 9, más 8. Hago la suma, entonces tenemos que el término de la posición 3 es 17. Y observamos 1, 2 y 3. Ese resultado es correcto. En la asociación que me dieron, la posición 3 es 17. Entonces nuestra fórmula es correcta. Si quiero calcular otra posición, la posición 50, por ejemplo, nada más quitaría la n y pondría el 50 y haría operaciones. Y con esto, chicos, pasamos a la actividad y eso es lo que tienen que entregar, determinar la fórmula y calcula el término de la posición 35 en cada sucesión.